Hola, hola, buenas noches. Bienvenido nuevamente a nuestra casa. Hoy tenemos aquí también el privilegio de compartir con ustedes nuestro estudio de nuestro altar familiar. Esperemos que se gocen, que disfruten y que sobre todo haga ese rema en sus vidas. Aquí estoy con mi esposa. Hola, hola, buenas noches. Un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente. Espero que sea de bendición y nos gocemos juntos en este altar familiar. Así es, también tengo a mi cuñada Shalom. Buenas noches, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Esperamos que sea grato para ustedes este alimento fresco que nuestro hermano Abraham nos los dejó. Así es, recuerden que el altar familiar lo hacemos juntamente con las personas que están en nuestro hogar. Si en tu hogar está tus sobrinos, tus primos, la abuelita, puedan juntarse para disfrutar de este hermoso material que nuestra iglesia ha estado impartiendo. Es un programa que se empezó hace aproximadamente unos años atrás y esperemos que sea de bendición para su vida. También hacerles recordar que se puedan conectar juntamente con nosotros a nuestras redes sociales. Estamos como Querigma Camino de Vida, para que usted pueda compartir con sus, pueda usted compartir este hermoso material con sus amigos, con familiares que ustedes tengan. Esto es con el fin para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pueda llegar a sus vidas y también pueda ser de bendición. Que este hermoso material que nosotros como iglesia estamos impartiendo no se quede simplemente aquí con nosotros como familia, sino que también puedan ustedes ser alcanzadas y que esta palabra fresca, este hermoso material y este tema que vamos a tratar esta noche sea de bendición y haga esa rema, haga ese clic con tu vida y con todo esto que está pasando en nuestra actualidad. Recuerden que pues allá afuera tenemos unas contingencias con este muerevirus, lo declaramos con nuestra palabra, con nuestra boca. Recuerda que nuestra boca tiene poder, porque así nos lo ha dicho nuestro Señor Jesús. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad? Estoy muy emocionado para iniciar este altar familiar, que la verdad pues Dios nos ha permitido estar una vez más aquí para poder disfrutar de este plato fuerte, ¿verdad? Y si usted está en casa, tal vez usted me diga, pues no tengo Biblia. Pueda usted tomar una libreta para que usted pueda tomar sus apuntes, usted pueda ir marcando cada apartado o cada inciso, o usted pueda apuntar el tema que vamos a llevar esta hermosa noche. Y si usted cuenta con su Biblia de carne y hueso, puede tenerlo a la mano porque vamos a utilizarlo esta noche. Y tal vez usted me diga, es que no tengo Biblia, pero sí tengo un dispositivo móvil, tengo mi teléfono. Usted pueda descargar la aplicación para que usted pueda tener su Biblia desde su dispositivo móvil y no haya ningún impedimento de que usted pueda también tener esa oportunidad de leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios que trae refrigerio a nuestra vida, que nos trae consolación, que en medio de nuestras adversidades podamos nosotros agarrar esa palabra que está allá. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro altar familiar.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, mi Dios, porque una vez más nos permites estar reunidos como familia. Te damos las gracias, Padre, que este hermoso material, mi Dios, sea de mucha bendición, Señor, para nuestras vidas y también para sus vidas de las personas que nos están viendo en casa. Mi Dios, te pido que tomes el control, Señor, que tu santo y poderoso Espíritu sea quien nos hable a través de nosotros, que cada palabra, mi Dios, que salga de nuestra boca sea palabra para bendecir y para dar esperanza. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, mi Dios, que prepares cada corazón, Señor, que está ahí en casa, Señor, viendo este video. Prepara cada corazón, mi Dios, y que puedan atesorar este material, mi Dios, este tema que vamos a tratar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies para entonar una hermosa alabanza. Usted que está en casa puede levantar sus manos, puede arrodillarse. Esta canción se llama Renuévame. Puede cantarlo juntamente con nosotros y que sea de bendición para su vida. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Puede levantar sus manos desde ahí donde usted se encuentra y decirle al Señor: renuévame, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Que salga desde tu boca, que salga. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
más de ti. Decláralo con tu palabra. Necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. A ti te damos, mi Dios, la honra y gloria que tú te mereces por siempre, Señor, y para siempre. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Vamos a iniciar nuestro altar familiar. El tema de hoy se llama la perfecta obediencia de Cristo. Puede apuntarlo usted allá en su libreta o puede subrayarlo. Se llama la perfecta obediencia de Cristo. Tiene dos subtemas. En esta noche vamos a hablar del primer subtema, que es: no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese es nuestro subtema, porque este hermoso material lo hemos dividido en dos partes. Uno que vamos a estudiar en esta noche y el próximo miércoles se va a dar la continuación. Dice, ¿por qué se despojó a sí mismo? ¿Por qué Cristo se despojó a sí mismo? Nuestra introducción: para poder entender la perfecta obediencia de Cristo, es necesario comprender el inmenso sacrificio que tuvo que hacer, el cual es significado de la muerte de Cristo en la cruz. Para que nosotros podamos entender esa perfecta obediencia, cuando estudiamos este material, me hice un montón de preguntas. Digo, ¿por qué nos está hablando de esta manera? Nos está diciendo que tenemos que comprender, es necesario que usted y yo, que nosotros podamos comprender ese inmenso sacrificio que nuestro Jesús hizo en esa cruz, ese verdadero significado de la muerte de Cristo en esa cruz. Pero tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, ya que por medio de su obediencia nos dio la salvación y el regalo de la vida eterna, a lo que Él se vio forzado a renunciar, a despojarse, con tal de cumplir el sacrificio perfecto para bien de la humanidad. En esta introducción, Saraí, ¿cuál es tu punto de vista en este primer párrafo que estamos leyendo? Dios te está dando a entender que Él se sacrificó por sí mismo para el bien de la humanidad. Si nosotros podemos comprender ese sacrificio, podemos entender y obedecer la voluntad de Dios. Mientras nosotros no entendamos cuál fue el sacrificio que Dios hizo en la cruz y apropiarnos de ese sacrificio, pues no nos daremos cuenta que Dios lo único que vino es para rescatarnos y para salvar y darnos esa vida eterna que tiene como regalo. Ok, entonces me estás diciendo que tal vez me estás dando a entender, Saraí, que si muchos de nosotros no entendemos lo que Jesús hizo en esa cruz, voy a tener una vida tal vez complicada, porque se me va a hacer difícil obedecer a Cristo. ¿Es así? Así es. Dios se sometió, aún siendo Jesús, se sometió al Padre para obedecerlo. Él entendió que la única manera de buscar el camino y de darnos esa libertad era obedeciendo a su Padre. Si Él como
como Dios y como humano, entregó su vida y se sometió, aunque tenía el poder de no hacerlo, lo hizo, cuanto más nuestra vida debe estar sujeta a Él. Pero eso solo lo vamos a lograr entender eh, comprendiendo el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Ok. Dice acá, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia, ojo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Entonces nuestro Señor Jesús, al momento que le dijeron, este va a ser tu propósito por la cual te voy a mandar. Ahorita me viene a la mente, en Isaías nos menciona cuando nuestro Señor dijo, heme aquí y envíame a mí. ¿Te acuerdas? Está en el libro del profeta Isaías. Entonces cuando Jesús cuando dice, heme aquí, envíame a mí, su padre le dijo, esto vas a hacer, por ese propósito te voy a mandar al mundo, para que por medio de tu cruz, para que por medio de tu muerte, puedas salvar a la raza humana. Entonces, cuando nuestro Dios le da esta instrucción a su Hijo, dice acá, la perfecta obediencia. Jesús obedeció enseguida. Shalom, ¿qué entiendes por obedecer? ¿Qué entiendes por perfecta obediencia? Cuando se hace la obediencia en tiempo y cuando se hace bien, porque a veces como seres humanos nos dicen, haz, no sé, por ejemplo, ¿no? Algún quehacer de la casa, anda a lavar los trastes, ¿no? Pero te están diciendo que lo hagas ahorita. Y como te están diciendo que lo hagas ahorita, si es obediencia, si lo haces en el momento en que te lo están diciendo. Pero si no lo haces en el momento, lo haces cuando se te acuerde o cuando te dé la gana o cuando estés desocupado, deja de ser obediencia. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo en el momento adecuado, ¿no? Entonces, a mí me recordó como que ejemplo en cuestión de Cristo, ¿no? De que obedeció al momento que Dios le dijo, su padre le dijo, ¿no? Que vaya y dé la vida por la humanidad. Ok. Entonces, esa es la perfecta obediencia. No esperó a que se lo digan 2 veces, como hay veces o en ocasiones nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dios nos deja hay veces una encomienda y ¿qué es lo que nosotros decimos? Voy a confirmar, lo voy a poner en oración. Si el Señor me responde, voy. ¿Qué es lo que está pasando allá? Que lo toma igual de manera personal. Hay veces cuando nuestro Señor nos habla por medio de nuestros sueños, por ejemplo, o nos habla por medio de un versículo. Yo puedo entender que hay veces no estamos igual muy prestos, no estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es por esa razón que no obedecemos al instante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que confirmarlo 1, 2, 3, alternadas veces hasta que el Señor me diga, hazlo, si yo te lo dije que lo hagas. Entonces, ahí yo puedo decir que no tuve mi perfecta obediencia como la de Cristo. Perdón. O también me vino otra cosa en la cabeza, ¿no? De perfecta porque la hizo
bien, o sea, sin ningún error. Dice la palabra que él fue un cordero sin mancha. O sea, el tiempo en el que él estuvo aquí en la tierra no pecó, cuidó mucho su santidad, no tenía mucho en la mente en que el objetivo por el cual Dios le había mandado y sobre todo que no desviarse o no hacerlo como sea, como a veces solemos hacerlo pues por humanidad, pues como salga. Y si sale bien, pues qué bueno. Y si sale mal, pues ni modo, igual y ya lo hice. No, yo siento que él como que se mentalizó o se aferró a hacerlo perfecto, lo mejor posible. Me viene a la mente igual, cuando dice que tienen que confirmar. No es malo confirmar. Lo malo es que muchas veces cuando nosotros no lo queremos hacer, pedimos confirmación y confirmación y confirmación. Cuando Dios ya te lo tiene dado, ya te lo confirmó una vez, pero con tal de atrasarlo, tú, o con tal de no hacerlo, empiezas a poner excusas para no hacerlo. Entonces, acá te está dando el ejemplo Dios de que cuando Él lo dijo, cuando a Él se lo dijeron, Él tomó la palabra y la hizo, la realizó. Ok. Entonces, esa fue su perfecta obediencia. Gracias, Shalom, Saraí. Muy buenos puntos que estamos igual compartiendo. De esto se trata, pues, parte igual del fin de nuestro altar, que nosotros podamos compartir de lo que nuestro Dios ha puesto también en nuestro corazón. Acá hay dos cosas que la verdad me deja así como que me da esa alegría y ese gozo. ¿Por qué? Porque por una parte me causa un poquito de, como que de nostalgia, ¿verdad? Porque el recapitular en mi mente ese sacrificio que Jesús hizo, ver la manera de cómo se entregó, de cómo lo trataron, de cómo sufrió, me causa nostalgia. Pero aquí pues nos está hablando claramente nuestra palabra, que cuando Él hizo ese sacrificio no solo nos vino a reconciliar. Eso es muy bueno porque nos vino a reconciliar. ¿Con quién? Con el Padre. Vino a reconciliarnos con el Padre. Pero no solo vino a reconciliarnos, también vino a darnos una herencia eterna que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando sobre la perfecta obediencia de Cristo. Y nuestro subtema es que Él no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo, ok, Señor, sí voy, pero esto voy a hacer. No. Así como tal cual el Padre le dio la instrucción, Él enseguida lo empezó a hacer y hasta el cumplimiento que fue su muerte y resurrección y hasta que Él regresó al cielo, terminó ese proceso. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Saraí, dale lectura. Muy bien. Filipenses 2 del 6 al 8. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo dice aquí en Filipenses, en su carta a los de Filipo, es que Cristo Jesús ha sido siempre Dios por naturaleza. La imagen expresa su deidad, el carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos. Fue y es suyo eternamente. ¿Saraí? Un punto de vista sobre
sobre lo que estaba diciendo Pablo a los filipenses. Que Dios no se despojó del poder que él tenía, la deidad que aún siendo humano poseía, mas no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre, aún él siendo en carne Dios. Así es. Dice acá que en su perfecta obediencia no se aferró. Él obedeció. Lo humillaron. ¿Qué más le hicieron? Dice, y estando en la condición de hombre, ¿recuerdan ustedes cuando Cristo fue a ayunar 40 días, 40 noches? Y cuando regresó de ese ayuno por esos largos días, ¿se acuerdan que Cristo le dijo a su Padre? Padre, ¿qué fue lo que le dijo exactamente? No me acuerdo muy bien de la cita bíblica, pero le estaba diciendo, así es, le estaba diciendo a su Padre que que si es posible de que Jesús no pase de esa copa, si es posible de que no pase de ese trago amargo. Lo que realmente estaba pasando es que recordemos que nuestro Jesús es 100% hombre y 100% divino. Entonces la parte que estaba hablando o que estaba diciéndole al Padre es su parte humano, su parte encarnada. Esa parte es lo que estaba hablando. Si es posible, Señor, que esta copa no pase de mí. Pero Él se acuerda y Él se acordó del verdadero propósito por la cual Él llegó a este mundo. Él se acuerda y le dice, pero Señor, si ese es tu voluntad, pues que así sea. Entonces, en su perfecta obediencia no se aferró a su deidad, al contrario, renunció a ella, haciéndose igual a nosotros. Todo esto con el propósito de cumplir su plan eterno, que es salvar a la humanidad del pecado original. A través de todos los evangelios, Cristo demostró y el propósito de su encarnación. En los 4 evangelios nosotros podemos ver de que en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, antes de que Él bajara. Aquí nos está haciendo una pregunta muy importante, una pregunta estrechamente relacionada a saber. Dice, pregunta, habla Pablo aquí en Filipenses 2, 5, 8 sobre el Cristo preencarnado o sobre el Cristo ya hecho carne. Es una pregunta, tanto para nosotros como para aquellas personas que nos están viendo del otro lado de este video. La pregunta es, estas dos interrogantes nunca deben ser separadas. El que en su estado preencarnado es igual a Dios, es la misma persona divina que en su encarnación obedece hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. Shalom. Sí. Aquí cuando dice que es preencarnado se refiere a cuando era Dios, cuando Él estaba en el cielo. Y en cuestión de reencarnado es cuando se hace carne. Aquí es algo que debemos tener muy bien en cuenta. ¿Qué es lo que cambia en preencarnado y encarnado? Uno, el entorno. El entorno era que ya no estaba en el cielo, sino estaba acá en la tierra. Y 2, su cuerpo. Su cuerpo ya no era una deidad, sino ya era carne. Entonces, esta es la diferencia, pero no se puede separar, tiene que ser siempre estar estas dos formas juntas. Recordar que Dios, o Jesús, era 100% Dios, 100% carne.
100% Dios. ¿Por qué? Porque todavía tenía el poder él de que si quería hacer algo en el momento de la tentación, en que estamos hablando de los 40 días de ayuno, él podía hacerlo. Pero también era carne porque él sufría, o sea, él sintió dolores, él sintió enojo, él sintió todas nuestras emociones. Por eso nosotros nos podemos identificar con Jesús, porque él pasó todo el proceso de ser un humano, pero tampoco dejó de ser Dios. Entonces, esta parte nos centramos en lo que es el ayuno que hizo en el desierto, que Satanás jugaba con él en ese momento, porque él sabía que sufría físicamente, pero tentaba su santidad, su divinidad, de que si él lo hacía caer en carne, él podía actuar divinamente y decir, renuncio a este propósito que Dios me ha mandado. O sea, si él quería dejarlo al instante, lo podía hacer. Sin embargo, él siguió el plan perfecto de Dios, que era sufrir, morir en la cruz y poder darnos una salvación. Este punto, la verdad, es muy, muy profundo. Platicábamos nosotros que esto parecía como prédica y no como altar, porque realmente es un punto muy, muy profundo, y los que siguen también. Y entonces, estas dos van de la mano, entonces hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces podemos decir que Dios hizo tal cual, Jesús obedeció tal cual a pesar de que estaba siendo tentado y a pesar de que él podía cambiar la situación que estaba pasando. Él se sometió al Padre Dios y obedeció tal cual el propósito ya había establecido. Vamos a leer nuestras Biblias la carta que manda Pablo a los Corintios, la segunda carta que manda, segunda de Corintios 8 al 9. Muy bien, hermanos, le doy lectura. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, leo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por amor a la humanidad, por amor a usted y a nosotros, por amor a todos nosotros, aún estando lejos de nuestro Dios, Él lo hizo por todos y por cada uno de nosotros. Esa fue una de las razones por la cual nuestro Jesús vino a cumplir en su perfecta obediencia lo que el Padre Celestial le había encomendado. Que por amor a vosotros, aunque siendo rico, dice la palabra, aunque siendo rico, se hizo pobre. Podría compararse esta transición a la que encontramos en el Evangelio de Juan. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio cara a cara con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como en una tienda, y vivimos su gloria. Él se despoja, llega al mundo en su perfecta obediencia, se cumple lo que el Padre y lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían estado profetizando, pronunciando. Aquí se cumple todo las Sagradas Escrituras. Vámonos al punto 2. Cristo, por su perfecta obediencia, pudo cumplir su tarea en la tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio. Primero dijimos que ¿por qué Cristo se humilló a sí mismo? Esa es pregunta. ¿Por qué lo hizo? Ya tenemos esa respuesta.
lo hizo por nosotros, lo hizo por amor a la humanidad, lo hizo para salvarnos de las garras del enemigo, lo hizo por obediencia. Así como Dios tiene su propósito, tiene su propósito de salvar a la humanidad, también no debemos de olvidar que así también Satanás tiene un propósito, es de pues llevar a la gente al infierno. Eso es destrucción. Es una parte de algo fuerte, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que entender muy bien y valorar lo que Dios nos salvó, lo que Dios nos dio a cambio de amor por Él. Eso es todo. Le llamaríamos gracia. Gracia que hallamos en Él. Algo que no podemos comprar, que solo Él nos puede dar. Y tampoco podemos ganar. Y tampoco lo podemos ganar. Así es gracia recordemos que la gracia es un regalo gratuito que no se gana ni se merece. Es algo que es invaluable. No es que no tenga valor, sino que es tanto el valor que aún siendo muy multimillonarios, no lo podemos comprar. Aunque tengamos toda la riqueza del mundo, pero es algo que nosotros no podemos comprar. Entonces es algo que nuestro Señor nos regala y nos da por medio de todo lo que Él hizo, por medio de su sacrificio llevado hasta la cruz. Entonces, Cristo por su perfecta obediencia pudo cumplir su tarea en la tierra. Pregunta, ¿has cumplido la tarea que Dios te ha encomendado? Pregunta, ¿has cumplido la tarea que Dios te está encomendando? Y para ustedes que están en casa, ¿lo han cumplido? ¿Están haciendo esa tarea que Dios les ha dado? Tal vez digas, no, pues es que Dios no me ha hablado, es que Dios no se ha manifestado en mi vida, es que Dios, podemos poner un montón de excusas, de justificaciones, pero la tarea está aquí. Aquí está la tarea. Tenemos que estudiarla. Tenemos que leer nuestra Biblia, que sea el estilo de nuestra vida, el leer la palabra de Dios. Nos dice, id y haced discípulos. Esa es una tarea. Número 2, sean obedientes a mí. Ayuden a los desamparados, ayuden al prójimo, ama al prójimo como a ti mismo. Esas tareas lo estamos cumpliendo. Es una pregunta abierta para todos y cada uno de nosotros. De hecho, una de las mayores tareas que como cristiano o como creyente tenemos es amar a Dios. Todos los mandamientos que habían eran 10 mandamientos. Dios lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Realmente, si haces esos 2 mandamientos, estás cumpliendo los otros 8 mandamientos que quedan. Esos mandamientos realmente nunca desaparecen, solo se reúnen en esos 2 mandamientos. Entonces, ¿cuáles son nuestras tareas o nuestros propósitos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es. Dice, así pues, aunque existiendo en la forma de Dios, no consideró su existencia en una forma igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. Está hablando de Jesús. Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Por el contrario, Él se vació a sí mismo. ¿A qué se refiere?
Y he aquí siguen las palabras que han provocado mucha discusión y disputa. Está entre paréntesis, de que él no se puso a discutir ya estando en la tierra. Él no se rebeló. ¿Cuántas veces la gente le decía, pues es el pobre carpintero? Él claro que sí lo sentía. Él sentía todo ese rechazo que él estaba teniendo. Le decían, pues tú estás blasfemando en contra de Dios. ¿Qué le decían los religiosos de la ley? Religiosos de la ley. Le tendían trampas, le decían de cosas, lo insultaban. Inclusive, no sé, pero pues yo puedo pensar, ¿no? Tal vez esto sea de mi cosecha. El día que preguntó este varón que estaba como autoridad, no me acuerdo si es Pilato o no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero cuando dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Yo creo, en que leo las escrituras, yo siento que a aquella persona que nuestro Jesús sanó, estaba ya diciendo que suelten a Barrabás y no diciendo que suelten al Cristo. Entonces todo ese rechazo que nuestro Señor pasó, por supuesto que sí lo sintió. Recordemos que Él sigue siendo carne. Cuando Él se encarna, cuando Él baja, cuando Él deja su trono, 100% carne o 100% humano y 100% divino o 100% celestial o 100% Dios. Pero en su humanidad, por supuesto, hermanos, que sí lo sentía. Pero aún así, de esos rechazos, de esos insultos, de esas trampas que le tendían, aún así, Él no se rebeló, sino que al contrario, se vació a sí mismo. La cuestión es, ¿de qué se vació a sí mismo Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que Él dejó? ¿Qué fue lo que Él dijo? Lo deja a un lado y sigo la voluntad de mi Padre. Ciertamente no de su existencia en la forma de Dios. Jamás dejó de ser el poseedor de la naturaleza divina. Él no podía prescindir de su deidad en su humillación, aunque en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera a la muerte. Abro un preámbulo, ¿verdad? En este punto. Porque acá dice, Él no podía prescindir de su deidad en su humillación, y aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera la muerte. Dice, no podía dejar su deidad en su humillación. La deidad quiere decir no podía dejar su poder. Lo que dejó fue su voluntad. La voluntad de humillación ante Dios. Porque en cualquier momento Él podía cambiar los planes y el propósito que ella había establecido. Pero Dios no quiso eso. Dios ya lo había establecido, lo había formado con un propósito. Por esa razón es que Él, aun cuando estaba en el desierto y como dijo Shalom, estaba siendo tentado. Él no estaba luchando contra la gente. Él no lucha contra la gente. Él ama al pecador, mas no ama su pecado. Él estaba luchando con Satanás, porque él es el que estaba escondido detrás de las personas y no se reflejaba. Por eso cada vez que lo tentaban en cuestión pública, él no se rebelaba y decía, es que es el ser humano. No, no es el ser humano, es Satanás que está trabajando. Entonces, él no podía exhibirse allá porque no era lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados. Esa era la lucha. Por eso cuando Jesús se enfrentó ya cara a cara con Satanás en el desierto, fue
que allá le dijo, al Señor tu Dios no tentarás. Recuerda que en este cuerpo, aún en este cuerpo, yo soy tu Dios. Estaba luchando cara a cara, espíritu contra espíritu. Y obviamente el que iba a ganar era Dios. Pero ¿por qué tuvo que pasar todo eso? Porque en su humillación él necesitaba dejar de ser su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Dejaba de ser Dios, de que en cualquier momento podía cambiar la situación. Dejó ese de prescindir y decir, no quiero pasar por esto. No, él lo agarró porque sabía que a través de haciendo su voluntad iba a vencer la muerte. Y Satanás sabía que lo iban a vencer. ¿Cómo o de qué manera? No lo dicen las escrituras. Pero que sabía y se había profetizado que iba a venir un Salvador, sí, sí estaba escrito. Y está en Isaías 53. Iba a ser inmolado por nuestros pecados. He ahí donde la respuesta a todas nuestras preguntas en cuestión de por qué Dios permitió que pasara todo esto, por qué se humilló, por qué dejó que lo azotaran y lo masacraran y le hicieran tantas cosas. Era para que con su muerte venciera la muerte, y la muerte era el diablo. Esa era la muerte que tenía que vencer Dios, para que nosotros podamos ser redimidos completamente de la muerte y no seamos extinguidos o perdidos de su gloria. Eso es lo que hizo Dios. Permitió que Jesús pasara por ese desierto para que nosotros seamos salvos, galardones del privilegio de tener esa vida eterna. Esto es lo que nuestro Dios en esos momentos permitió. Por esa razón es que en este altar familiar le dicen, si tú no sabes reconocer y darte cuenta y ponerte en el lugar de Dios, no vas a poder entender cuál es el propósito y la salvación que tiene en tu vida. Cuando tú entiendes por qué razón Dios vino a este lugar, es cuando te das cuenta y hace rema y tiene sentido todo lo que está escrito en la palabra. Por esa razón es que los creyentes no dejamos de seguir profetizando, de seguir alabando, de seguir expandiendo el evangelio, porque tiene poder, y no poder de nosotros, sino poder de Dios. Así es. Shalom, Sí. ¿quieres compartir algo? Otro punto de acá. Dice que aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera a la muerte. Ok, porque es importante, recapitulemos en que es 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué tenía que ser Dios o por qué tenía que tener todavía su deidad? Porque como ser humano no iba a poder, así como nosotros en carne no podemos cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos, así Él tampoco iba a poder cumplirla. Por eso necesitaba ser 100% Dios también, así como nosotros tenemos que tener ese espíritu y esa relación con Dios, ese poder de Dios para poder vencer las tentaciones de este mundo. Y tenía que ser hombre para mostrarle a la humanidad la conexión que teníamos con Él. Y que cuando nosotros pasáramos por momentos difíciles, Él te pueda decir, yo también pasé por eso, yo sé lo que tú estás sintiendo. Y si tú vienes a mí, yo puedo darte esa paz, esa tranquilidad o aquello que tú necesitas porque yo te entiendo. Entonces, es muy, muy profundo este tema y nos gozamos, la verdad, los tres, de poder dar esta enseñanza que es para beneficio de ustedes, pero también para nosotros. Entonces, este hermoso tema que hemos visto, hermanos, a mí me deja una muy profunda enseñanza. Yo le comentaba a mi esposa, a Shalom, cuando estábamos
estudiando este material, pude darme cuenta que si yo no entiendo por la cual llegó Cristo, o esa razón por la cual Él estuvo y vino aquí a esta tierra, mientras yo no le dé el valor a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, mi vida iba a ser totalmente un desastre. Disculpa por la palabra. Pero mientras nosotros no entendamos ese verdadero sacrificio que nuestro Jesús hizo en esa cruz, porque no fue cualquier cosa. Ahora en que estamos leyendo prácticamente la primera parte de la perfecta obediencia de Cristo, podemos vernos todo lo que Él pasó, todo lo que Él tuvo que pasar, lo que Él tuvo que decir. Si lo asemejo a mi vida, dejar que el viejo hombre muera. Eso fue lo que Él hizo. Que esa voluntad como hombre encarnado, como Dios encarnado, eso fue lo que humilló, eso fue lo que puso primeramente, se despoja de eso para que Él pueda cumplir el propósito por la cual vino a este mundo. Y la enseñanza que yo me llevo es la enseñanza que me llevo de este hermoso material, es esa obediencia perfecta, que obedezcamos al instante, que nos postremos más a la voluntad de Dios, que tal vez digamos, es que mi deseo, estoy viviendo en la carne y estamos viviendo en un mundo caído y mi espíritu lucha contra mi carne contra el espíritu. Tal vez digamos eso, hermanos, pero sigamos el ejemplo de nuestro Jesús. Así como Él en su perfecta obediencia se humilló a sí mismo y pudo cumplir su tarea. Recordemos cómo nos podemos alimentar. Acá acaba de decir mi esposo, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Pero acá gana el que se alimenta más. Si alimentamos más la carne, por ende, la carne va a vencer. Pero si nosotros nos alimentamos de Dios, de la palabra, oramos, ayunamos, estamos escuchando alabanzas, estamos predicando incluso de la palabra, porque la palabra misma dice que hace rema, nuestra fila es tan cortante como una espada de doble filo. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, Él es el que alimentará nuestro espíritu y nos ensanchará y podremos vencer nuestra carne. Así es. Sí, muy buen punto de Sara como el de Russell. Recordemos que que Jesús cuando estaba acá en la tierra, Él se rigió mucho por su espíritu y nunca por su carne, y por eso fue que Él pudo haber vencido la muerte y cumplir con el propósito que Dios le había dado. En cuestión de la alimentación de nuestro espíritu, la verdad sí es muy importante, porque la tentación siempre va a estar. Nunca va a desaparecer, así como cuando estuvo con Jesús, que en todo momento fue tentado por Satanás, así va a pasarnos a nosotros. No que porque nos acerquemos a Dios, quiere decir que la tentación ya no va a estar o que todo ya va a ser perfecto. No, es una idea muy, muy errónea de la gente que ya tiene fuera sobre los cristianos o sobre aquella persona que sigue a Dios. Entonces, en nuestro alrededor siempre van a haber distracciones. Ahorita, desgraciadamente, hay muchas cosas buenas en nuestra
era, por decir así, en las redes sociales, el internet, la televisión. Podemos darle un buen uso, pero yo siempre he tenido una teoría, una idea. Las cosas no son malas. Lo que pasa es que nosotros le damos un mal uso a las cosas. Podemos aprovechar las cosas que que están en nuestro entorno, sí, dándoles un buen uso. Y en cuestión, por ejemplo, de las redes sociales, no es malo que entres, pero tienes que saberte muy bien y pedirle a Dios que te dé discernimiento para que sepas qué cosas debes de ver y qué cosas no debes de ver. Si te edifica, adelante, pero si no te edifica y va en contra de la voluntad de Dios, aléjate, porque no podemos dejarle un espacio libre a Satanás. Él busca, pero así lo más mínimo para poder atacarnos y llevarnos a la tentación y sobre todo pues alejarnos de Dios. Entonces, en cuestión de la alimentación del espíritu, es importante pasar tiempo con Dios. El tiempo eh, el tiempo más posible con Él, así como había dicho mi hermana, en oración, leer la palabra, para que en el momento de que haya la tentación, nosotros podamos vencerlas. Si no, rápidamente te vas a caer. Así es, Shalom, Así qué es. buen punto de vista que nos estás dando. Un pequeño, ¿no? Un versículo de la Biblia que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Quiere decir que la tentación siempre va a haber, nunca va a dejar de ser. El diablo siempre va a estar detrás de nosotros. Pero aquí donde dice Dios, sométanse a mí y resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo lo van a resistir? Con la palabra. Amén. Amén. Y pues vamos a concluir con este versículo. Dice el versículo, allá afuera tendrás aflicciones, allá afuera pasarás por adversidades, allá afuera tendrás problemas, allá afuera. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, pero nos da unas palabras de consuelo. No temas, nos dice, no temas, porque yo he vencido al mundo. Entonces vamos a decir que vamos a imitar a nuestro Cristo, vamos a imitar lo que nuestro Jesús hizo. Así como Él obedeció, así como Él se humilló, así como Él llevó el cumplimiento de su tarea, sigamos ese carácter de Él. Sigamos ese carácter de Él. Pues damos por concluido nuestro altar familiar y ahora vamos a tener unos minutitos para orar, para interceder por por unas peticiones que tenemos. Vamos a orar, Saraí. Vas a orar por los doctores, por las enfermeras, por los paramédicos, por los policías, por los soldados, por las personas que trabajan en supermercados, en las tortillerías, en las gasolineras, en las gaseras, en las personas que están trabajando en los choferes de transporte público, en los que recogen basura, funerarias, toda la persona que sea expuesta allá afuera. ¿Sale? Okay. Y Shalom va a orar para que nuestro ambiente, para que la atmósfera se purifique. Y pues voy a estar orando para que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. ¿Sale? Inicia Shalom. Inicia Sarai. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos las gracias primeramente porque tú eres bueno, eres fiel y siempre permaneces en nuestra vida, Padre. Te agradecemos, Señor, porque podemos verte, Padre, podemos sentirte y saber, Señor, y creer que estás en control de esta situación que está pasando. En esta hora venimos delante de ti, Señor, y pedimos, Padre, que inclines tus oídos y que escuches nuestro clamor. Tu palabra dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, Padre. Y ahorita buscamos, Señor, tu presencia.
Pedimos, Señor, protección para las personas, Padre, que están, los doctores o las personas que están trabajando en estos momentos, Señor, de contingencia, que no pueden dejar sus labores, Señor, porque son útiles, Padre, son primordiales para sustentar al pueblo, mi Dios. En esta hora te pedimos por los doctores, por las enfermeras, los policías, Señor. Te pedimos que tú los guardes, Padre, que tu mano poderosa esté sobre ellos, que nada, Señor, impida que ellos tengan ese vallado de tu protección, que se están poniendo, Señor, en la brecha para proteger a la nación. Te queremos pedir por ellos, por salud, porque haya vallado, porque tengan, Señor, esa protección. Creemos, Señor, que tú eres el que da, el que tienes el control, el que da la protección. Creemos, Padre, que tu mano poderosa, Señor, los alcanzará. Y te pedimos, Señor, que a través de ellos, aquellos que creen en ti, Señor, puedan hablar de tu palabra y puedan, Señor, desempeñar un buen trabajo. Que todo desánimo, todo estrés, toda angustia, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. En estos momentos, Señor, te pedimos que tú los cubras con tu presencia, que puedan desempeñar ese trabajo con eficacia, mi Dios. Que nada impida, Padre, que tu Espíritu Santo los guíe y que esas personas también que conocen de tu palabra puedan dar a conocer a las otras personas palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra, Señor, que siembren los corazones y que tu presencia vaya germinando, mi Dios, en ellos, para que puedan ser, mi Dios, puedan recurrir a ti y puedan, Señor, esa semilla sembrada pueda germinar y dar fruto, mi Dios. Creemos, Señor, que esta situación tú la permites, mi Dios, para que nos acerquemos más a ti. Pero te pido, Señor, que tú es todo aquello que se siembre, Señor, en los corazones de las personas que están trabajando ahorita, mi Dios, florezca en la confianza en ti, Padre. Que no sea momentáneo, Señor, sino que abunde y dé fruto, Padre. Que realmente se aferren a tu palabra, así como vimos en el altar, Señor, que ellos entiendan, Padre, comprendan el sacrificio que tú diste, mi Dios, para darle un sentido a su vida y que todo temor se vaya de ellos, Padre, y tengan la convicción firme en ti. Te creemos, Señor, lo ponemos en tus manos, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, Padre, porque primeramente nos das la oportunidad de poder alimentar nuestro espíritu con tu hermosa palabra. En esta hora, Señor, seguimos intercediendo, Padre, por tu pueblo y por las necesidades que has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, especialmente que purifiques nuestro aire, Señor. Que toda toxina, Señor, toda bacteria, todo virus que haya en el ambiente, Señor, en el aire, sea purificado en el nombre de Jesús. Cualquier potestad, Señor, cualquier espíritu demoníaco, Padre, que también esté rondando, Señor, en el aire, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Padre, que también a nosotros, como hijos tuyos, Padre, nos purifiques. Que en donde quiera que vayamos, Señor, todo lo que toquemos, todo lugar en donde estemos, todo lugar que pisemos, Señor, sea purificado en el nombre de Jesús, Señor. Padre, renueva el ambiente, Señor, que todo pueda ser nuevo y traer, Padre, paz y tranquilidad a nosotros, Señor. Confiamos, Padre, en que tú tienes el poder, Señor, de todo lo que hay en esta tierra, Señor. Y creemos, Padre, en que tú puedas purificar, Señor, nuestro aire, nuestro entorno. Y que este virus, Señor, que se está propagando, Señor, va a tener fin, Señor. Y al final, Señor, va a ser glorificado tu nombre, Padre. Reconocemos, Señor, que cada situación que pasa en nuestra vida es por una razón y un propósito para ti, Señor. Y deseamos, Señor, que ese propósito se lleve a cabo en nuestras vidas, Padre, y que pueda ser glorificado sobre todo tu nombre, Jesús. Te damos las gracias, Señor, y rogamos, Señor, que inclines tu oído y escuches
cada una de nuestras peticiones. También reconocemos, Señor, tu soberanía en que al final tú tienes la última palabra, Señor, y tú decides lo que ocurre, Señor. De igual manera, aceptamos, Señor, tu decisión en cuestión de nuestras peticiones. Te rogamos, Señor, que las escuches, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Señor, te damos la gloria y honra, mi Dios, que tú te mereces. Padre, este es el momento, mi Dios, de que nosotros podamos actuar motivados por la paz que tú, Señor, nos has dado y no por el miedo que provoca la adversidad. En tu nombre, mi Dios, te estamos clamando a ti, Señor. Tu palabra nos dice, clama a ti y yo te responderé. Señor, estamos clamando por estas peticiones, Padre Celestial. También oramos, mi Dios, para que toda persona tenga fuerte el sistema inmunológico, que pueda tener, Señor, las defensas, Señor, adecuadas, las correctas, mi Dios, que pueda tener, Señor, la suficiente defensa para que cada persona, mi Dios, pueda combatir este virus, Señor. En tu nombre declaramos que nos purificas, que nos fortaleces, mi Dios, fortaleces cada parte, Señor, de nuestro cuerpo. Eres el único, Señor, que conoce cada parte de nuestros órganos, Señor. Te pedimos, Padre, que toques, Señor, cada parte de nuestro cuerpo y que fortalezcas, mi Dios, que pongas vallado, mi Dios, alrededor de cada uno de nosotros. Y también te pedimos, Señor, si alguien tiene el virus, sea sanado en tu nombre. Reconocemos, mi Dios, ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Tu palabra dice, mi Dios, que tú llevaste toda clase de enfermedad. Tú llevaste, mi Dios, toda clase de dolencia. Llevaste, mi Dios, nuestras angustias, toda clase de adversidad, mi Dios. Lo llevaste en esa cruz, mi Dios, y pagaste por cada uno de nosotros con precio de sangre. Declaramos, mi Dios, sanidad y libertad para aquellas personas que están postradas, Señor, en una cama. Para todas aquellas personas, mi Dios, que este virus los haya tocado. En tu nombre, Señor, declaramos que somos sanos. Declaramos, mi Dios, que son libres, mi Dios, de toda esclavitud, Señor. Toda esclavitud de miedo, de temor, Señor. Declaramos, mi Dios, que se activa ese espíritu de poder y de dominio propio que tú nos has dado. En tu nombre, mi Dios, declaramos que tus promesas permanecen hasta el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos por concluido nuestro altar familiar. Esperemos que usted haya compartido este hermoso material, que haya sido de bendición para su vida, que pueda usted compartirlo con las personas que están alrededor de ustedes, con sus familiares, con sus vecinos. Tal vez usted diga, chispas, en estos momentos quiero ir a una iglesia, pero tranquilo, estamos utilizando las redes sociales, estamos utilizando el medio, el sistema digital para hacerles llegar a sus hogares esa palabra fresca, ese estudio, así como también hemos estado transmitiendo en días anteriores nuestros servicios, nuestros cultos de celebración. Les invitamos a que puedan conectarse este viernes, que nuestra pastora está dando lo que es oración, está transmitiendo oración de 10 a 11 de la mañana. Esperamos contar con que usted pueda disponer de ese tiempo. Tal vez este es el momento para que usted nos pueda seguir en esas redes sociales. Somos Iglesia Querigma, Camino de Vida, donde siempre tendremos un lugar para usted. Así que el día de mañana, cuando esta contingencia acabe, esperamos contar con su presencia. Estamos ubicados en la calle 21, Los Reyes, Pacaptún. Está a unas 4 cuadras antes del campo de béisbol, y les rogamos, les imploramos que usted pueda conectarse juntamente
con nosotros, que nos puedan seguir en las redes sociales, que nos puedan seguir en las transmisiones que nosotros hemos estado preparando para ustedes. Así como nuestra pastora está transmitiendo lo que es oración lunes a las 10 y los viernes también a las 10, y también lo que es altar familiar. Y los domingos estamos también transmitiendo lo que es nuestro culto de celebración. También vamos a estar publicando en nuestra página. Usted nos puede buscar en las redes sociales, en lo que es el Facebook, como Querigma Camino de Vida. En esa página vamos a estar publicando nuestras actividades. No tenemos actividades presenciales, se los aclaramos nuevamente, pero sí transmitimos nuestras actividades en modo digital para que usted, aún estando allá en casa, nos pueda seguir. Bendiciones y les mandamos un abrazo para usted, para su familia. Gracias y que Dios los bendiga.